justamente acaba de hacerlo. Y bueno, con ello se procederá pues a efectivamente desarrollar pues la clase del día de hoy. La clase pasada nosotros habíamos ya desarrollado algunos aspectos en torno a la literatura española. Miren ustedes cómo el día de hoy vamos a complementar precisamente estos aspectos que nos remiten al desarrollo de la literatura española. Vamos a tener en consideración en esta clase el desarrollo del siglo de oro, pero en este caso vamos a hablar acerca de la poesía renacentista. Vamos a tener en consideración también el desarrollo de la narrativa barroca y luego hablaremos acerca de la literatura española del siglo XX, básicamente de la generación del 27. Y ya en la parte culminante de nuestra clase vamos a hacer una introducción a lo que significa el desarrollo de la literatura hispanoamericana. Claro, esto se apreciará a través de la poesía hispanoamericana contemporánea. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero hayan tenido un fin de semana pues bastante productivo en lo que significa pues el desarrollo de este presente siglo. Vamos a ampliar entonces lo que significa el desarrollo de la clase el día de hoy en cuanto a lo que nosotros hemos considerado el desarrollo del siglo de oro. Lo ya mencionado, la poesía renacentista. Aquí aparece Garcilaso de la Vega, autor de las églogas, ¿no? Y vamos a hablar de la égloga número 1. En cuanto a la narrativa barroca, destaca la presencia de Miguel de Cervantes Saavedra y hablaremos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En cuanto a esta literatura española del siglo XX, la generación del 27 aparece aquí, hablaremos de Federico García Lorca, hablaremos de obras representativas de este escritor, como Poeta en Nueva York y Bodas de Sangre. Y en cuanto al desarrollo de esta literatura hispanoamericana, había mencionado que trataremos el desarrollo de la poesía hispanoamericana contemporánea. Pablo Neruda, entonces, es el autor de quien hablaremos, es el que escribió aquel famoso poemario titulado 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bien, entonces vamos ya a iniciar la exposición de la presente clase y en cuanto a la historia literaria vamos a apreciar un enfoque panorámico de lo que significa el desarrollo de la literatura española. Esta diapositiva ya la hemos apreciado en anteriores clases. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del siglo de oro, de aspectos en torno al Renacimiento, poesía renacentista, narrativa barroca, y hablaremos del desarrollo del vanguardismo y de la generación del 27, donde aparece Federico García Lorca. Empezaremos hablando acerca del Renacimiento español y de Garcilaso de la Vega. Nosotros ya tenemos una información previa en torno al Renacimiento español. Esas ideas renacentistas que surgieron en Italia llegan a territorio español gracias a Juana de Castilla. De esa manera apreciaremos cómo el teocentrismo, idea que había alcanzado gran preponderancia durante el medioevo, será desplazado por el antropocentrismo. Y al mismo tiempo ese interés por la cultura clásica deviene en una forma de pensar en la filosofía propia de la época que será conocida como humanismo. Entonces, esto también se hace perceptible en la literatura española. De tal manera, entonces, que entre los representantes de la poesía renacentista desarrollada en España, aparece este escritor, Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, quien nació en la ciudad de Toledo en 1503, proyecta la imagen ideal del caballero. ¿Cuál es esa imagen ideal del caballero? Aquel quien manifiesta pues una gran destreza tanto en el campo militar como en el campo literario. Garcilaso de la Vega entonces fue soldado y fue poeta. El poeta toledano entonces fue partícipe de la corte de Carlos I de España,
que más adelante será conocido como Carlos V. Como soldado, defendió los intereses de su rey. Fue también amigo y contemporáneo de Juan Boscán y junto a él inició la escuela italiana o escuela petrarquista, como así se le conocerá. Vamos a apreciar entonces cómo lamentablemente durante una acción militar, ¿sí?, luchando contra los franceses en la ciudad de Niza, lamentablemente perderá la vida en el año 1536. Sus restos serán otorgados a su esposa Elena de Zúñiga. Sin embargo, Garcilaso de la Vega consideró que el amor de su vida fue otra mujer, una portuguesa de nombre Isabel Freire. Detalles muy particulares y que en cierta medida nos hacen recordar a la vida de Dante Alighieri. Hemos dicho de que Garcilaso de la Vega inicia la escuela italiana o escuela petrarquista. Este escritor representa el apogeo de la lírica dentro de los cánones del verso al itálico modo. Es decir, en otras palabras, Garcilaso de la Vega procuró escribir emulando a esas grandes figuras de la literatura italiana, como el ya mencionado Dante Alighieri o como Francesco Petrarca. Fue él entonces quien hará triunfar el verso endecasílabo, el verso de 11 sílabas métricas, que es típico de la literatura italiana. Y si bien es cierto, el endecasílabo ya había sido introducido en España por el Marqués de Santillana y por Juan Boscán, es con Garcilaso de la Vega que va a alcanzar pues una gran notoriedad, una gran trascendencia. Ahora, evidentemente, para imitar a esos grandes exponentes de la literatura italiana, Garcilaso de la Vega no solamente se va a conformar con emplear el endecasílabo, sino que al mismo tiempo también empleará estrofas que son exclusivas de la literatura italiana y también desarrollará los temas o tópicos propios de la época. Entonces, a continuación, vamos a apreciar pues el desarrollo de estas estrofas italianas, como el soneto. Miren ustedes, ¿qué es el soneto? Es una estrofa constituida por un total de 14 versos. Estos 14 versos estarán divididos de la siguiente manera, en 2 cuartetos y 2 tercetos, como ustedes están visualizando. Los versos empleados en la mayoría de casos serán endecasílabos, ¿no? Entonces, este es un soneto, este es un ejemplo de soneto. Miren, ahí aparecen los 2 cuartetos y los 2 tercetos. Aparece una rima perfecta o rima consonante, que se están visualizando. Fíjense ustedes como en el primer cuarteto, el primer verso y el cuarto verso riman, y el segundo y el tercero también poseen otra rima. Y así vamos a poder apreciar, pues, cómo se manifiesta la rima en cada uno de estas subestrofas del soneto. Entonces, el soneto es una estrofa italiana. Podríamos hablar también de la octava real o también llamada octava rima. La octava real, su mismo nombre lo indica, está constituida por 8 versos endecasílabos que poseen una rima encadenada. Entonces, ahí se aprecia, fíjense, en esta pequeña, en este pequeño fragmento perteneciente a la égloga 13 de Garcilaso. Fíjense cómo aparece pues el empleo de esta otra estrofa. Podríamos hablar del terceto, ¿no? Creo que ya ustedes conocen qué es un terceto. Un terceto es una estrofa constituida por 3 versos. ¿Qué tipo de versos? Endecasílabos, ¿no? Ahí se aprecia pues el empleo del terceto. La lira también es otra estrofa italiana. Fíjese cómo la lira está constituida por 5 versos. La particularidad de la lira es que aquí se hace perceptible el empleo de endecasílabos
y heptasílabos, o sea, versos de 11 sílabas métricas y versos de 7 sílabas métricas. La disposición es la siguiente: 7, 11, 7, 7, 11. Esto significa entonces que el primer verso es un heptasílabo, el segundo verso un endecasílabo, los dos siguientes versos heptasílabos y el verso final es un endecasílabo, ¿no? 5 versos que presentan, pues, reitero, heptasílabos y endecasílabos. Bueno, también aparece la estancia, ¿no? Entonces, habría que mencionar que la estancia es un total, nos presenta un total de 14 versos en donde encontraremos endecasílabos y heptasílabos dispuestos indistintamente. Bien, esto en cuanto a las estrofas italianas. Pero hablemos también de los temas o tópicos del Renacimiento. Entonces, son temas recurrentes empleados por los poetas. Y en el caso de Garcilaso, por ejemplo, emplea lo que ustedes están visualizando. El tema del amor, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a definir al amor? El amor se define como un sentimiento que permite reflejar la belleza absoluta. Y el amor va a alcanzar tal trascendencia porque contribuye a la armonía del universo. Entonces, seguramente ustedes, carne propia, ¿sí?, habrán podido experimentar, pues, el desarrollo del tópico del amor, porque cuando uno es correspondido, uno se siente feliz, uno se siente de maravilla, uno, pues, cree que no hay mayor placer ni deleite que experimentar esa sensación. Entonces, el amor correspondido, pues, genera ese estadio de felicidad, de equilibrio. Pero, ¿qué es lo que acontece cuando el amor no es correspondido? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes cuando despiertan un sentimiento hacia otra persona y esa otra persona no les mira, no les hace caso, ni siquiera se dan cuenta de la existencia de ustedes? Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten felices? Yo lo dudo. No creo que sea así. Entonces, uno se siente, y lo digo por experiencia propia, uno se siente mal, decaído. El día más bonito y esplendoroso es un día triste, es un día nublado. Entonces, el amor no correspondido genera caos en el mundo de la naturaleza. Entonces, téngalo en cuenta. Amor correspondido, armonía; amor no correspondido, caos. Entonces, tengan en cuenta, pues, este importante tópico renacentista. Pero sigamos con los tópicos. Carpe diem. Aprovecha el día. Ver al día y disfruta del momento. El carpe diem es un tópico que exige el goce de la juventud y de la belleza corporal. Entonces, hay que aprovechar, nosotros que somos jóvenes, debemos aprovechar justamente ello, la juventud, la belleza corporal, porque el tiempo se encarga de destruir ambos. Entonces, hay que tener en cuenta ello también. El carpe diem, reitero, es una exigencia de goce y deleite y disfrute de la juventud y de la belleza. Beatus ille, dichoso aquel, es otro tópico renacentista. El Beatus ille hace alusión a la vida apacible del pastor. Entonces, la vida del pastor no está llena de preocupaciones, no está llena, pues, de situaciones bastante complejas. No, la vida del pastor es muy tranquila, ¿no? Pastor se va al campo, se echa a descansar, se sienta y mientras el rebaño pasta por sí solo, tiene tiempo el pastor. ¿Para qué? Para descansar, para pensar, para reflexionar. Entonces vamos a ver cómo el Beatus ille, pues, elogia esa vida campestre. El hombre, cansado de la rutina que es propia de esa vida cotidiana, busca un momento de paz, de sosiego, de tranquilidad.
en armonía con la naturaleza. Entonces, el Beatus Ile, reitero, hace alusión a esa vida tranquila del pastor. Ahora, no confundamos Beatus Ile con locus amoenus, ¿no? O lugar ameno. Están relacionados, sí, pero estamos hablando de tópicos distintos. Si el Beatus Ile alude a la vida del pastor tranquila y sosegada, el locus amenus hace referencia al paisaje, ¿sí? Entonces, vamos a apreciar cómo el paisaje, que puede ser descrito a través de determinadas imágenes, ¿no? Altas montañas o los campos verdes o de pronto una vegetación esplendorosa, los huertos floridos, los frutos, colinas impresionantes, ríos y su corriente, etcétera, ¿no? Entonces, así se muestra el paisaje. El paisaje se manifiesta, se presenta entonces armónico y bello, lleno de moderación y sobriedad. Entonces, esa imagen del paisaje, vamos a ver cómo procura desechar lo feo y se exalta esa atmósfera bucólica, es decir, aquel ambiente en donde apreciaremos pues un vínculo estrecho con el campo y con la vida de los pastores. Entonces, vamos a tener en cuenta este aspecto propio de el lugar ameno o locus amoenus. Finalmente, vamos a considerar aquí la presencia de el destino. Entonces, nosotros sabemos, nosotros conocemos, ¿sí? Y lo hemos apreciado cuando hablamos de la épica y hablamos de la tragedia fundamentalmente, de que el destino se impone a la voluntad del hombre. El hombre no podía escapar de ese destino. Sin embargo, vamos a ver cómo esta concepción de destino que aparece en el Renacimiento es totalmente distinta. Si vamos a ver cómo aquí el ser humano sí tiene la posibilidad de enfrentar ese destino. Entonces, estos serán importantes temas o tópicos desarrollados durante el Renacimiento. Y evidentemente el autor del cual hemos hablado hace un momento, Garcilaso de la Vega, empleará pues, estos tópicos. Dentro de lo que significa la producción literaria de Garcilaso de la Vega, a él se le atribuye la autoría de 3 églogas, 2 elegías, una epístola, 5 canciones y 38 sonetos. Claro, de toda esa producción lírica, lo más relevante serían esas 3 églogas. Y nos preguntaremos entonces, ¿qué son las églogas? Las églogas se van a definir como composiciones pastoriles, en donde aparecen personajes idealizados. Vamos a tener en consideración, pues, que estas églogas no fueron, en este caso, leídas por un público amplio, sino estas églogas fueron selectivas. Solamente un grupo minoritario tuvo acceso a la lectura de estas églogas. Los temas preponderantes en las églogas nos remiten al amor y a la naturaleza. Bueno, de esas 3 églogas destaca la égloga primera, la égloga 1. Vamos a encontrar en la égloga 1 el desarrollo de monólogos por parte de 2 personajes, Salicio y Nemoroso. ¿Quiénes son Salicio y Nemoroso? Son 2 pastores enamorados, pero no entre sí, claro, obviamente, ¿no? Son pastores que están enamorados de sus respectivas damas. Es el caso, pues, de Salicio. Salicio está enamorado de una muchacha llamada Galatea, pero ¿qué pasa con Galatea? Galatea no corresponde al amor que le ofrece Salicio. En algún momento, Galatea le dice a Salicio, mira, mi amor, voy a entregarla a cualquiera, menos a ti. Y entonces Salicio sufre por ello, lamenta pues ese amor no correspondido.
Ahora, Nemoroso aparece aquí también, pero muy triste. Triste porque él sí ha sido correspondido con el amor. Él está enamorado de Elisa. Elisa despierta un sentimiento mutuo hacia él, pero de un momento a otro, Elisa deja de existir. Entonces Nemoroso llora su suerte, lamenta la pérdida de ella. Entonces, ambos pastores están tristes, ambos lamentan toda esta situación y a través de monólogos en donde ellos se desahogan, buscan encontrar un consuelo para esa tristeza. Entonces, esto es lo que vamos a poder apreciar en esa égloga número 1. Y bien, hasta aquí entonces llegamos con esta parte dedicada a la poesía renacentista. Vamos entonces a seguir hablando de esta literatura que se manifiesta durante el Siglo de Oro, pero ahora corresponde hablar acerca de la narrativa barroca. Ya nosotros habíamos hablado del teatro barroco, pero no habíamos tocado nada relacionado con la narrativa. Aquí destaca esta magnífica novela, que es una de las más conocidas dentro de la literatura española y por ende universal. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, corresponde hablar acerca de su autor, Miguel de Cervantes Saavedra. Nacido en Alcalá de Henares en el año 1547, Cervantes fue conocido con el apelativo de El Manco de Lepanto. Es considerado pues, uno de los más importantes representantes de la literatura española y universal. A lo largo de su vida ejerció pues, diversos cargos, realizó muchas actividades aparte del desarrollo de literatura. Sin embargo, habría que reconocer pues, de que lamentablemente su obra no tuvo la valoración que merecía durante el tiempo en el cual él vivió. Escribió poesía, podríamos hablar pues de Viaje del Parnaso como un ejemplo de ello. Escribió obras teatrales, entonces podríamos mencionar pues El Cerco de Numancia como una tragedia destacada. Pedro de Urdemalas es una comedia que nos ha otorgado Cervantes. Entremeses como La Guarda Cuidadosa y El Retablo de las Maravillas, lo más destacado de esa producción teatral, y nos ha otorgado también novelas. Claro, esto último es lo que más destaca en Cervantes. De tal manera, entonces, que podríamos mencionar títulos como La Galatea, por ejemplo, que es una novela pastoril. Podríamos mencionar a los trabajos de Persiles y Segismunda, una novela de tipo bizantino. Al mismo tiempo nos ha otorgado 12 novelas ejemplares, y entre ellas aparece Rinconete y Cortadillo, que fue mencionado cuando nosotros hablábamos acerca de la novela picaresca. El licenciado Vidriera, La Fuerza de la Sangre, La Ilustre Fregona, El Coloquio de los Perros, entre otras. Pero evidentemente su obra más importante es su novela titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Seguramente ustedes ya conocen algo de la historia que aparece a través de El Quijote. Tengamos en cuenta entonces detalles en torno a esta importante obra. Una obra que pertenece al género épico y en cuanto a la especie se trata de una novela, evidentemente. Hay muchos detalles que nosotros debemos considerar respecto al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por ejemplo, vamos a tener en consideración una serie de referencias de orden geográfico. Y es que vamos a ver cómo a lo largo de la historia se mencionan diversos lugares del territorio español. El más importante es evidentemente La Mancha. La Mancha, Castilla, Montiel, Puerto Lápices, Sierra Morena, Calatayud, Zaragoza, Barcelona, entre otros lugares, recorridos por el protagonista. Pero hay también una serie de referencias de orden sociocultural. Por ejemplo, a través de la novela
se menciona a la España renacentista, es decir, a la España del siglo XVI. Al mismo tiempo, encontraremos a personajes provenientes de distintos estratos sociales. Y en la novela también hay algo que resalta: la exposición de una serie de sentimientos, como por ejemplo la bondad, el amor y la búsqueda de justicia. Sentimientos que, a propósito, serán pues las motivaciones para el proceder del protagonista. Hay otros detalles de la novela que debemos considerar. El estilo es barroco, evidentemente. ¿Y cómo se manifiesta este estilo barroco? A través de rasgos muy elaborados. Por ejemplo, una historia muy intrincada. Por ejemplo, a través de el lenguaje mismo que utilizará el autor. Y también ese estilo barroco se define a partir de la presencia de oposiciones. O sea, vamos a ver cómo, por ejemplo, en un momento se habla de el loco y en otro momento del cuerdo, el ser y el parecer, el culto y de pronto el inculto, de pronto el de clase social alta, el de clase social baja. Entonces, vamos a ver cómo hay antinomias o también llamadas oposiciones. En cuanto al lenguaje, se hace perceptible como en el Quijote encontraremos la mezcla de tres variantes de lenguaje. Uno de ellos es el lenguaje del narrador, es decir, aquella entidad que nos contará la historia. Y luego aparece un lenguaje señorial que es propio de los caballeros, un lenguaje que ya no pertenece a esa época. Y finalmente un lenguaje coloquial, ¿no?, que es típico de los sectores populares y es el que utiliza Sancho Panza. Entonces, a esa mezcla de esas tres variantes se le conocerá también con la denominación de el estilo cervantino. Entonces, estos son algunos detalles que debemos tener en cuenta en el desarrollo de la historia. Estructuralmente, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha no presenta el desarrollo de dos partes. La primera, publicada en 1605, la segunda, 10 años después, en 1615. En la primera parte se nos narran las dos primeras salidas que realiza el protagonista desde su aldea natal, ubicada en La Mancha. Mientras que en la segunda parte se nos narra la tercera y última salida efectuada por dicho protagonista. ¿Quién es el protagonista? El protagonista es un hidalgo llamado Alonso Quijano. Alonso Quijano vive en La Mancha. Él vive junto a una sobrina y una criada, y en su hogar él posee una inmensa biblioteca. Y en esa biblioteca veremos cómo Alonso Quijano gusta de leer libros de caballería. Y lee tantos libros de caballería que de pronto él empieza a perder la noción de la realidad y asume que él vive pues otra realidad, vive en un mundo ficcional y busca emular, busca imitar a esos grandes héroes de esos libros de caballerías. Entonces, en esa primera salida desde La Mancha, Alonso Quijano, quien se hará llamar Don Quijote de la Mancha, llega a una venta y en esa venta quedará armado caballero. Ahora ya posee esa investidura y como caballero entonces busca luchar impulsado por una serie de ideales y atestigua cómo un campesino está siendo azotado y lo defiende, salva la vida, pero posteriormente tendrá un altercado con unos comerciantes toledanos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estos mercaderes lo van a palear y finalmente un vecino suyo lo reconoce y lo conmina a retornar a su aldea. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que acontece durante esa primera salida. Lo más importante es que Don Quijote quedará armado caballero. En la segunda salida que efectúa desde La Mancha, Don Quijote convence a un hombre del pueblo llamado Sancho Panza de ser
el escudero que lo ha de acompañar por una serie de aventuras. Y así vamos a ver cómo ambos personajes experimentan esas aventuras, ¿no? Está, por ejemplo, aquella de los frailes y el vizcaíno. También se hace referencia justamente en el desarrollo de esta segunda salida la idea de que el Quijote es una obra cuyo autor es un árabe, Sidi Hamed Benengeli. Entonces ya se nos da esa sensación, se nos crea pues esta ilusión. Y seguimos apreciando pues las diversas aventuras, ¿no? Por ejemplo, el entierro de Crisóstomo, las aventuras de los yangüeses, la llegada a una segunda venta. Aquí habría que mencionar pues cómo hay una constante intención por parte de Quijote de experimentar estas diversas aventuras, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, está la confección del bálsamo de Fierabras o la búsqueda del yelmo de Mambrino. Podríamos mencionar también cómo Don Quijote, pues, en esa percepción distorsionada de la realidad, confunde a rebaños de ovejas como si fuesen grandes ejércitos dispuestos a luchar entre sí. Los molinos de viento es justamente una de las más conocidas pues, aventuras que experimenta Don Quijote. Está también la liberación de los galeotes, la aparición de la princesa Micomicona, y también debemos señalar cómo Don Quijote experimenta una especie de encantamiento y por lo tanto será llevado enjaulado desde la ciudad de Montiel, acompañado por el cura y el barbero, hasta La Mancha. Vamos a ver cómo esto es lo que acontece durante esta segunda salida. Tras recuperarse, vamos a ver cómo se producirá la tercera salida de Don Quijote, otra vez acompañado por Sancho Panza, ¿no? Justamente en el desarrollo de esta tercera salida, un habitante de La Mancha, el bachiller Sansón Carrasco, difunde pues la gran fama que ha alcanzado una novela titulada pues El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. O sea, se nos crea también esta idea, esta ilusión. ¿Qué destaca en esta tercera salida? La llegada a El Toboso. Y es en El Toboso donde Don Quijote encuentra a su amada, a quien llamará Dulcinea. En realidad, pues, se trataba de una campesina cuyo nombre verdadero era Aldonza Lorenzo. Pero Don Quijote, dentro de esa percepción distorsionada de la realidad, la considerará la dama por quien había que luchar y a quien había que entregarle su amor. Claro está que hay muchos pasajes memorables durante esta tercera salida, ¿no? Está el episodio de la jaula de los leones, la boda de Camacho, la cueva de Montesinos, el encuentro con la carreta de la muerte y el caballero del bosque. Asimismo, también vamos a ver cómo se menciona pues la llegada a lugares como Zaragoza y Barcelona, lugares donde Don Quijote experimenta situaciones, ¿no? Con los bandoleros, por ejemplo. Podríamos también mencionar pues, pasajes destacados como la de la cabeza encantada, la de Ana Félix, y sobre todo aquí en esta tercera salida destaca esa lucha que se suscita entre Don Quijote y el caballero de la Blanca Luna. En realidad se trataba del bachiller Sansón Carrasco, quien al no ser reconocido había adoptado este nombre. Así veremos cómo luchan y la victoria será para el caballero de la Blanca Luna, reitero, Sansón Carrasco. Y este le obliga a Don Quijote a regresar a su aldea, de donde procedía. En ese viaje de retorno le esperan nuevas aventuras, entre ellas la visita a los duques, personajes quienes se van a burlar de la locura de Don Quijote. Y este finalmente regresa a su hogar, pero veremos cómo la salud estará muy maltratada. Poco a poco irá recuperando la razón a tal punto de detestar esos libros de caballería y de intentar incendiar su gran biblioteca. Decide entonces hacer su testamento y finalmente muere. Entonces, vamos a ver cómo mientras Don Quijote procuraba retornar
a la racionalidad, Sancho Panza experimenta un proceso contrario. Se contagia de esa filosofía de su amo y se vuelve muy similar. Así finaliza entonces el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vamos a tener en consideración, pues, algunos detalles en torno a esta novela. Antes de centrarnos en la temática, habría que mencionar que la crítica inicialmente se centró en esos elementos cómicos que proyecta la novela. O sea, en situaciones graciosas, por ejemplo, el hecho de que un hombre del Renacimiento esté utilizando una armadura que era propio de la época medieval, su lenguaje muy particular, sus acciones sin sentido, etc. O sea, la crítica inicialmente se centró en esos elementos cómicos, pero posteriormente la crítica dejó de prestar atención a ello y se centró en el entorno de Don Quijote, es decir, en aquellos quienes no comprendían el porqué del comportamiento de Don Quijote. Y es que no se daban cuenta que Don Quijote actuaba así, impulsado por sentimientos nobles. Por ejemplo, el amor, la bondad hacia los demás y la búsqueda de justicia. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a poder apreciar a través del Quijote la trágica lucha de un hombre que lucha por sus ideales, pero que lamentablemente choca con una terrible realidad. Por lo tanto, su heroísmo resulta ser infructuoso, resulta ser inútil. Eso es lo que vamos a poder apreciar a través del Quijote, novela que nos presenta como tema general el contraste entre el idealismo y el pragmatismo. Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar a través de esta importante obra. ¿Cuál fue el objetivo del Quijote? El objetivo fue combatir la afición por los libros de caballería, algo que era muy de moda en la época. Entonces, por eso se nos presenta una suerte de parodia de esos libros de caballería. Y a pesar de ello, vamos a ver cómo la novela logra configurar personajes de gran complejidad. Ahora, la lucha entre idealismo y pragmatismo se evidencia a través de la presencia de los personajes principales, Don Quijote y Sancho Panza. Estamos aquí apreciando a dos personajes totalmente distintos, dos personajes diametralmente opuestos, pero al mismo tiempo complementarios. Don Quijote, entonces, representa ese ideal justiciero y caballeresco. Sancho Panza representa la realidad tangible. O sea, uno representa el mundo del espíritu y el otro, Sancho en este caso, representa el mundo de los sentidos. La presencia de estos dos tipos humanos eternos efectivamente le otorgan universalidad a la obra. Siempre está presente entonces el soñador y el quimérico y aquel que tiene un enfoque objetivo de la realidad, aquel de postura materialista. Ahora, sucede que esta situación conflictiva también se hace perceptible en cada persona. A veces somos soñadores y otras veces somos muy realistas de lo que acontece con nosotros. Entonces, lo idóneo sería encontrar un equilibrio. Lo que se hace perceptible es la predominación de uno o del otro. A veces el soñador se impone al objetivo y a veces el de mirada objetiva se impone al soñador. Esto es lo que vamos a poder apreciar a través de la novela. Sin embargo, hacia el final acontece algo bastante curioso. Se produce un intercambio de psicologías. Influenciado por la filosofía de su amo, Sancho Panza se vuelve tan igual a él, soñador, crédulo, quimérico, y Don Quijote, por el contrario, luego de haber vivido por mucho tiempo inmerso dentro de la ficcionalidad, se recupera la razón y ahora tendrá un enfoque
objetivo. Entonces, este intercambio de psicología se define de la siguiente manera: el proceso de quijotización de Sancho y de sanchificación de Don Quijote. Entonces, esto es lo que vamos a poder apreciar a través de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, entonces vamos a dejar de lado ello y ahora corresponde hablar acerca de la literatura española del siglo XX y del vanguardismo. Continuemos entonces. Vanguardismo. Veamos el contexto en el cual se enmarca el desarrollo de la vanguardia. Nos vamos a remitir hacia Europa en la década de 1920. Es un periodo posbélico. Europa ha experimentado pues, el nefasto desarrollo de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Este evento bélico ha marcado pues, a la vida de las personas que han experimentado todas estas situaciones y que lo han vivido en carne propia. Es a partir de ese evento bélico que vamos a constatar la aparición de una serie de movimientos artísticos que van a proyectar un enfoque totalmente distinto del arte. Entonces, la postura de ellos es totalmente novedosa. Y a estos movimientos artísticos los vamos a conocer como ismos. Entre ellos, futurismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, creacionismo y ultraísmo. Estos movimientos artísticos de la vanguardia se van a caracterizar por desarrollar una actitud rebelde e iconoclasta. Rebelde porque no se someten a reglas, iconoclasta porque dejan de lado lo tradicional, innovan. Entonces vamos a ver cómo definitivamente es una propuesta artística totalmente distinta, totalmente nueva, que impacta. Entonces, por ejemplo, los futuristas se caracterizaron por considerar a la máquina como la máxima expresión de la belleza. Fíjense cómo los cubistas van a deformar la realidad, mientras que en el surrealismo se aprecia la exploración en el mundo de los sueños. Entonces, imágenes extraídas de sueños que son en muchos de los casos irracionales. El dadaísmo plantea, miren ustedes, una nueva, ¿sí?, perspectiva del lenguaje, crear un nuevo lenguaje. Lo propio el creacionismo también adopta una postura muy similar, mientras que el ultraísmo deja de lado la influencia modernista y procura pues la utilización de la metáfora, de expresiones sin conectores, etcétera, etcétera. Entonces son propuestas de la vanguardia. Y en ese marco contextual de desarrollo y difusión de la vanguardia es que se manifiesta pues el desarrollo también de una literatura muy distinta a la tradicional. Veamos las principales características vanguardistas. Entre ellas, por ejemplo, afán de originalidad. Los escritores de la vanguardia se van a caracterizar por experimentar con el lenguaje, ¿no? Incorporan neologismos, de pronto le dan otro significado a las palabras, entonces trabajan el espacio en blanco, crean caligramas. Entonces, afán de originalidad propio de los vanguardistas. Podríamos hablar de intrascendencia. La poesía para los vanguardistas se resume como un simple juego de palabras. No es una representación objetiva, si se quiere, de la realidad. Por otro lado, durante el desarrollo de la vanguardia, se aprecia el predominio de la metáfora. Entonces, vamos a ver cómo esta figura literaria, al ser utilizada, permite
deformar la realidad. Y entonces vamos a testiguar, pues, la creación constante de imágenes. Y finalmente, la escritura onírica. ¿Qué entenderemos por escritura onírica? Vamos a ver cómo la escritura onírica es escribir siguiendo el dictado del inconsciente, sin que intervenga el elemento racional. Entonces, es la consecuencia del automatismo psíquico puro. Saber cómo se escribe y se registran las imágenes que a nivel mental pues van apareciendo. Sí, puede aparecer un discurso pues, incoherente, irracional, sin sentido, pero justamente eso es lo que ofrece la vanguardia. Entonces, vamos a ver cómo aquí se busca efectivamente proyectar o recrear en este caso el mundo, un mundo mágico, un mundo onírico, lo propio de los sueños. Entonces estas son características que nos ofrece la estética vanguardista. Justamente en el apogeo y difusión de las vanguardias es que en España se manifiesta la llamada generación del 27. Entonces, vamos a tener en consideración, pues, detalles en torno a la generación del 27. La generación del 27 tuvo como antecedente a escritores que aparecieron hacia finales del siglo XIX. 1898, un año muy importante para España, considerado el año del desastre nacional. España perdió a sus últimas colonias, España perdió prácticamente a casi toda su flota en una guerra con Estados Unidos. España se vio sumido en una gran crisis política y económica. Entonces, allí recién España toma conciencia que no ha crecido como las otras naciones, como los otros estados europeos. Algunos se han industrializado, otros, entonces, han procurado, pues, cambiar radicalmente su economía de España. España era un país dependiente de sus últimas colonias. Al ya no poseerlas, hay un gran problema de orden económico. Entonces, ante ese desánimo de la población, los integrantes de la generación del 98 procuraron rescatar la verdadera esencia y el sentido de lo español. Y propusieron una narrativa y una poesía ciertamente influenciada por el modernismo que Rubén Darío se había encargado de desarrollar aquí en Hispanoamérica. Pero ya de pronto el apogeo de estos integrantes de la generación del 98 empieza a decaer. Y ya adentrados en el siglo XX, justamente hacia la mitad de la segunda década de este siglo, vamos a ver cómo aparece una nueva generación de escritores, la llamada generación del 27. Ahora, ¿por qué ellos reciben esta denominación? Si bien es cierto, muchos de ellos coinciden el año 1925, surgió de pronto un debate. ¿Cómo deberían llamarse? ¿Grupo del 25 o generación del 27? Y tras un acuerdo suscitado en Sevilla, se cree conveniente tener en consideración la fecha de 1927, ya que ese año era pues bastante importante, porque en 1927 se cumpliría el tricentenario del fallecimiento de un importante poeta de la literatura española, Luis de Góngora y Argüello. Y entonces vamos a ver cómo se decidió pues, que este conjunto de escritores se denomine así, Generación del 27, en homenaje al tricentenario de la muerte de Góngora. Góngora, un poeta del barroco, que se caracterizó por ofrecer una poesía muy compleja,
una poesía que recurría constantemente a metáforas, una poesía de un lenguaje bastante artificioso. En cierta medida, vamos a ver cómo la generación del 27 también proyecta ello. Entonces, es perceptible apreciar cómo la poesía de estos escritores expresa la influencia del socialismo de la vanguardia. Dejan de lado entonces la influencia modernista y vamos a ver entonces cómo ellos procuran ofrecernos una poesía totalmente distinta. La generación del 27 apareció a la par del ultraísmo español. Entonces vamos a tener en cuenta pues ciertas similitudes con los escritores ultraístas que también rechazaban la influencia modernista y que también procuraron el uso de la metáfora. Entonces, vamos a ver cómo los integrantes de esta generación se van a caracterizar por recoger los aportes de la lírica tradicional española y de combinarlos con las nuevas propuestas, los nuevos hallazgos de la vanguardia. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, utilizarán el romance, pero evidentemente el lenguaje es totalmente distinto y el tratamiento de la poesía es diferente. ¿Quiénes son los representantes entonces de la generación del 27? Uno de los más destacados es Federico García Lorca. Podríamos hablar también de Pedro Salinas, de Rafael Alberti, de Vicente Aleixandre, de Luis Cernuda, Gerardo Diego, León Felipe, Jorge Guillén, entre otros. Ellos son entonces los representantes de esta generación. Generación del 27 que adoptó también otras denominaciones. A la generación del 27 también se le conocerá como nietos del 98, generación de las dictaduras, en fin, ello de acuerdo al contexto en el cual se enmarcó su desarrollo. Vamos a hablar a continuación de uno de los más importantes exponentes de esta generación del 27. Aquí aparece Federico García Lorca. Miren ustedes el año de nacimiento y el año en el cual falleció Federico García Lorca. 1898-1936. Años que son significativos para los españoles. 1898, lo había mencionado, fue el año del desastre nacional. España perdió a sus últimas colonias, perdió a su flota y se vio sumida en una gran crisis. Y 1936, año en el cual se produce el inicio de la Guerra Civil Española. Entonces, ya de por sí, Federico García Lorca estaba signado por lo trágico. Nació él justamente en un año complicado. Con el paso del tiempo vamos a ver cómo él, en su natal Granada, manifestó un interés por la poesía, por la literatura, por el teatro, de tal manera que dirigió La Barraca, un grupo estudiantil universitario que se encargaba de hacer representaciones de diversas obras teatrales, tanto tradicionales como novedosas. Vamos a ver cómo a lo largo de su vida compuso poesía, compuso teatro, y vamos a encontrarnos con una propuesta literaria que será integradora, puesto que integra lo popular y lo culto, lo antiguo y lo nuevo, lo espontáneo y lo reflexivo, y lo español y lo universal. Entonces, aspectos que van a matizar su obra. ¿Por qué se caracteriza tanto su poesía como su teatro? Porque a través de esas obras diversas que nos ha otorgado Federico García Lorca, vamos a encontrarnos pues con una imaginación desbordante que nos ofrece el autor y al mismo tiempo matizada por una tragicidad que estremece, que impacta tanto al lector como a aquel espectador de esas obras teatrales. Y algo que es innegable es la gran riqueza verbal
¿Qué nos ofrecen esas obras? Entonces, vamos a ver cómo Federico García Lorca, pues, lamentablemente, pues, dejará de existir en 1936, justamente durante el desarrollo de esa guerra civil que trajo como consecuencia que muchos de los integrantes de la generación del 27 se escondan, huyan, vivan en la clandestinidad. En fin. Dentro del legado literario que nos ha otorgado Federico García Lorca, destaca el poema del Cantejondo. Vamos a ver cómo el poema del Cantejondo es una propuesta lírica que busca, en este caso, destacar la verdadera esencia andaluza, ¿no? Con sus tradiciones y sus costumbres, con el aspecto musical que se ha trabajado aquí. Y ya posteriormente vamos a ver cómo Federico García Lorca nos otorga el romancero gitano. En el romancero gitano, si bien es cierto, vamos a ver la utilización de formas tradicionales, vamos también a poder apreciar la incorporación de elementos vanguardistas. Claro, el tema se centra fundamentalmente en el mundo gitano y cómo esta población gitana es marginada, es despreciada, es vista de otra manera. Más adelante, ya con un enfoque totalmente distinto, innovador, aparece Poeta en Nueva York. Ya la consolidación de la influencia vanguardista se hace perceptible a través de este poema. En cuanto a obras teatrales, podríamos mencionar pues algunos títulos, como por ejemplo Mariana Pineda, Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, entre otros. Bien, entonces hablemos acerca de la poesía que nos ha otorgado Federico García Lorca, expresada esta a través de Poeta en Nueva York. Entonces, Poeta en Nueva York es un poemario considerado como el más vanguardista que nos ha otorgado Federico García Lorca. Poeta en Nueva York se define como un poemario insular, atípico, transgresor, el cual se caracteriza por presentarnos una serie de imágenes oníricas y también por la violencia del lenguaje que emplea el escritor. Entonces vamos a ver ciertos detalles presentes en este poemario. Por ejemplo, vamos a ver cómo en esa búsqueda por dejar de lado es, lo convencional, lo tradicional, veremos cómo se deja de lado pues, el empleo de una métrica clásica, una métrica tradicional, y el poemario se ha de caracterizar porque privilegia el uso del verso libre. Además, también vamos a ver cómo hay una renovación del léxico, adoptando un imaginario contemporáneo. O sea, vamos a ver cómo recurre Federico García Lorca a palabras propias de la conversación cotidiana, elementos coloquiales, etcétera, etcétera. Y los recursos más empleados en los poemas extensos son las enumeraciones y también el uso de la metáfora. Esas son algunas características que vamos a poder apreciar pues, en este poemario. ¿Cuál es el tema abordado en Poeta en Nueva York? Bueno, aquí el tema central es la denuncia al consumismo y la enajenación del hombre en la sociedad capitalista y materialista contemporánea. Entonces, los excesos del mundo moderno y de pronto el hecho de que el ser humano se desnaturalice es la preocupación central de este poemario. Ahora, yo pregunto, ¿y esta temática no es acaso muy similar a una obra que no hace mucho hemos nosotros desarrollado? Este tema, en donde se condena justamente los excesos de la vida moderna, ¿a qué obra nos hace recordar? Correcto, coincide,
coincido contigo, Miguel Ángel, y me imagino que muchos de ustedes habrán llegado a la misma conclusión. La Metamorfosis también nos presenta justamente una suerte de crítica a esa sociedad pues, que solamente ve el hecho de sacar provecho, producir ganancias, pero deja de lado de pronto el lado humano. Y en cierta medida también Poeta en Nueva York critica todo esto. Ahora, evidentemente, y ya pasando a otro aspecto no relacionado con el tema, ¿por qué decimos que Poeta en Nueva York es un poemario vanguardista? Por las imágenes que nos brinda, esas imágenes que no tienen sentido, imágenes que nos desconciertan por sus asociaciones totalmente insólitas. Entonces, es propio esto de la vanguardia. Pero también vamos a ver cómo el poemario destaca porque toma temas que ya habían sido abordados en su obra anterior, como por ejemplo la preocupación por los sujetos marginales. Si en el poema del Cantejondo y en Romancero Gitano, esos sujetos marginales eran los gitanos, en Poeta en Nueva York, ahora estos serán los afroamericanos. Preocupación por los sujetos marginales es uno de los temas, y el otro de los temas es la plenitud erótica. Entonces, vamos a ver cómo hay ciertos elementos que nos permiten apreciar ello. ¿No? Si no, lean la oda a Walt Whitman, ¿no? Donde vamos a ver cómo hay una perspectiva, hay una apreciación muy particular del poeta en relación al escritor. Veamos pues ciertos detalles presentes aquí, ¿no? Entonces, a ver, cuando se menciona esto, a ver, díganme ustedes, todos los días se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos. Dígame, ¿qué elemento característico del poemario se puede apreciar aquí? Y nosotros hemos apreciado pues, algunos detalles, algunas características del poemario. Estamos apreciando asociaciones insólitas, uso de la metáfora, la enumeración, correcto. Eso es lo que estamos apreciando aquí. Entonces, claro, enumeraciones. Entonces, a ver, y si nosotros leemos, por ejemplo, debajo de las sumas, un río de sangre tierna, un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales. ¿Qué es lo que estamos apreciando aquí? También enumeraciones. ¿Qué vemos aquí? ¿O hay asociaciones insólitas? O sea, aspectos sin sentido que son presentados aquí. ¿O qué es lo que estamos apreciando? No hay la enumeración, ¿verdad? Son esas justamente asociaciones insólitas, algo que no es propio, obviamente, de una realidad objetiva. Entonces son ciertos detalles que vamos a poder atestiguar aquí. Dice aquí también en parte de Oficina de Denuncia, yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caemos todos, pero caeremos todos en la última fiesta de los talares. Evidentemente aquí se aprecia la temática principal, ¿no? Entonces, la denuncia contra el consumismo y la enajenación. Bien, vamos a dejar de lado la poesía de Federico García Lorca y vamos a prestar atención en el desarrollo del teatro que nos ha otorgado este escritor. Características del teatro lorquiano. Entonces, el teatro de Federico García Lorca se caracteriza en primera instancia porque nos presenta la alternancia del verso y de la prosa. Cuando empezó
a escribir sus obras teatrales, Federico García Lorca utilizó básicamente el verso. En la medida entonces que pasa el tiempo, él opta por el desarrollo de la prosa para la composición de sus obras teatrales. Pregunto, ¿han tenido la oportunidad de leer Bodas de Sangre? ¿Han leído Bodas de Sangre? ¿Y qué prepondera en Bodas de Sangre? ¿El uso del verso o el uso de la prosa? Quienes han leído Bodas de Sangre creo que lo pueden responder. ¿Qué es lo que prioriza el autor? ¿El uso del verso o el uso de la prosa? ¿O utiliza ambas? Bueno, parece que hay muchos de ustedes que no han tenido la oportunidad de haber leído Bodas de Sangre, ¿sí? Pero hay personas que sí, como María Paula, ¿sí? Efectivamente, ¿no? Entonces, está todavía en ese tránsito, ¿no? Entonces, se aprecia en Bodas de Sangre el uso del verso y también el uso de la prosa. Pero hay otros detalles presentes en el teatro de Federico García Lorca. El empleo de un estilo realista. Entonces, claro, el autor opta por el realismo para el desarrollo de temas familiares comúnmente. Es importante mencionar cómo el teatro de Federico García Lorca se constituye como un teatro que busca explicar con ejemplos vivos. Y por eso es que para ello recurre a esos temas familiares y a personajes que pertenecen a ese mundo social concreto. La inspiración de los personajes de Federico García Lorca está en el entorno, está en la realidad. Y por ende entonces desarrolla un estilo realista, ojo, no ajeno a determinados simbolismos. Eso también habría que mencionar. Posee un carácter moralizador, o sea, vamos a apreciar cómo en el teatro de Federico García Lorca la intención es de brindar una especie de consejo, enseñanza, moraleja, entonces algo que procure un efecto en el espectador. Por eso es que los personajes que nos ofrece Federico García Lorca pueden ser comparados con los personajes de ese teatro de la antigüedad clásica. En la antigüedad clásica, esos personajes luchaban o se sometían al designio de los dioses. Y de esa manera, en esa lucha, el personaje iba adquiriendo dignidad y grandeza. ¿No? Ahora, lo mismo acontece en el teatro lorquiano. Los personajes lorquianos van a luchar o se van a someter al designio de los códigos sociales. Y es en esa lucha que se aprecia la tragicidad y al mismo tiempo la grandeza que van adquiriendo los personajes. Pero también vamos a ver cómo al mismo tiempo se hace perceptible pues, esas situaciones nefastas que experimentan dichos personajes. Entonces, esto trae un efecto en el espectador. Entonces, cuando el espectador, si piensen ustedes, recuerden, en el teatro de la antigüedad clásica, apreciaba lo que acontecía con el héroe, ¿qué sentimientos lo embargaban? El espectador sentía temor de que algo similar le acontezca. Y también sentía compasión por lo que le pueda suceder. Y entonces cuando en el espectador experimenta miedo, temor y compasión,
¿qué se produce en el espectador? Y Aristóteles lo había explicado a través de la poética. ¿Cuál es la finalidad de una tragedia? Efectivamente, Miguel Ángel, gracias. Claro, en el espectador se produce la catarsis. Entonces, el teatro lorquiano cumple la misma función didáctica que el teatro de la antigüedad clásica. O sea, tiene el mismo efecto, despierta la catarsis en el espectador. Es un detalle que nosotros debemos tener en cuenta. Estas son entonces características de ese teatro lorquiano, en donde una de las obras más importantes, más significativas, es definitivamente Bodas de Sangre. Bodas de Sangre es una obra teatral, es una tragedia estrenada en 1933 y nos presenta el desarrollo de 3 actos. Me imagino entonces que ustedes conocen algo de la historia, ¿verdad? Que nos ha otorgado aquí Federico García Lorca. ¿O me equivoco? ¿Conoce la historia, verdad? ¿Sí? ¿Conoce la historia o no? Supongo que sí, ¿verdad? Eh, dígame, dígame, jóvenes, a ver, ¿es una historia que tiene un desenlace feliz? No, es una tragedia, ¿verdad? Por lo tanto, por lo tanto el desenlace pues es lamentable. Vamos a encontrarnos con el inicio de la obra. ¿Qué pasa en ese primer acto? En el primer acto vamos a encontrarnos con la presencia de la madre. La madre muestra una gran preocupación por su único hijo, el novio. Entonces, el novio le habla a la madre y le dice, madre, ¿dónde están las navajas? Y entonces la madre expresa, pues, con bastante preocupación que justamente esa palabra que alude a ese objeto, las navajas, los cuchillos, todo aquello que pueda lacerar el cuerpo de un hombre hermoso como eres tú, hijo mío, me preocupa. ¿Por qué se preocupa así la madre? Porque el novio es su único hijo. Y ya tiempo atrás, ella ha perdido a su otro hijo, el hermano mayor del novio, y a su esposo durante una reyerta callejera. Fueron victimados ellos a manos de integrantes de la familia Félix. Y entonces no quiere que nada le pase a su hijo. Entonces, vamos a ver cómo en este hogar, que es muy típico del ámbito gitano, vamos a ver cómo la madre recuerda pues a su esposo y a su hijo ya muerto, que están enterrados, en fin. Pero, ¿por qué quiere las navajas el novio? Porque él quiere ir a las viñas, quiere alimentarse de las uvas que hay ahí, quiere recorrer esas tierras, tierras que le pertenecen a él. Entonces, cree que la madre está exagerando, ella misma se arrepiente, y el novio abraza a su madre, le muestra pues su respeto y su gran cariño, pero luego de ello aprovecha el novio y le dice a la madre, ¿no? Madre, quiero que me acompañes a formalizar mi relación, le dice. El novio hace 3 años lleva una relación con la novia y quiere pedir su mano, quiere casarse. Entonces la madre le dice, pues, está bien, hijo mío, dime cuándo quieres que te acompañe y te daré para ti lo mejor. Sí, los mejores regalos, el mejor traje, lo mejor, todo sea para ti. Y entonces el novio parte rumbo hacia los viñedos. Y la madre se queda sola, pensativa, hasta que de pronto aparece una vecina. Entonces la madre le invita a pasar a la vecina y conversa. Pero
la madre se ha quedado muy pensativa, reflexionando en torno a la novia. ¿Cómo son las madres? Ustedes bien lo saben, ¿no? Como que tienen un sexto sentido. Y le pregunta, pues, a la vecina, sacar la información. Y entonces le dice, ¿y qué piensas de la novia de mi hijo? Y la vecina le dice, ah, buena muchacha, se levanta muy temprano, hace los quehaceres, amasa el pan, etcétera, ¿no? Pero ¿qué más me puede decir? Ah, ella vive con su padre en una zona lejana, en una zona árida y muy calurosa. Ah, te cuento algo, le dice la vecina. La madre de la novia abandonó a su esposo. Entonces presta más atención la madre del novio. Y luego le dice la vecina, sabe cómo son los vecinos, ¿no? Chismosos, 50 años. Y la vecina le dice, ¿no? Ah, a propósito, la novia tuvo un anterior pretendiente. ¿Y quién fue ese pretendiente? Fue Leonardo, el de la familia Félix. Y simplemente le bastó escuchar ese apellido para que la madre del novio exprese, pues, una mucho mayor preocupación. Y siguen conversando hasta que la vecina se retira. La madre queda sola, mucho más preocupada. Ahora, mientras esto acontece en el hogar del novio, vamos a ver cómo en el hogar de Leonardo se encuentra su mujer con su madre y el pequeño hijo que éste tiene. Entonces Leonardo llega cabalgando a su casa, su mujer lo recibe de buena manera, le ofrece algo de beber y entonces ella le pregunta, ¿de dónde vienes? Vengo del herrero, dice, no sé qué pasa con este caballo, se le paran saliendo las cerraduras y su mujer le dice, ¿no será que lo cabalgas demasiado? ¿No será que lo llevas a recorrer por otros lugares? Dime, ¿dónde estabas anoche? ¿Ah? Porque el caballo ha venido totalmente agitado. ¿Qué estabas haciendo con el caballo? Le dice. Y Leonardo le dice, pero mujer, he estado recorriendo pues tierras distantes. Ah, ¿no? Porque a mí me han dicho que te han visto por ciertos lugares y tú no deberías estar por ahí. De repente se han confundido, dice Leonardo. Pero vamos, sí, vamos a ver cómo la vez que él ya está en su hogar, cuenta su mujer a Leonardo que han pedido la mano de la prima de ella. ¿Quién es la prima de la novia? Es la mujer de Leonardo. Y entonces vamos a ver cómo Leonardo, al enterarse de que su expareja se va a casar, se muestra intranquilo, se muestra incómodo, y en ello aparece pues una muchacha de la casa, una criada, diciendo que ha visto al novio y a su madre comprando suntuosos regalos, pero Leonardo le manda a callar, dice, mira, ¿sabes qué? Cállate, no nos interesa. Y su mujer le reclama, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te molesta? ¿Por qué estás así? Nada, déjame tranquilo, pero por favor, explícame. Y al final Leonardo termina discutiendo con su mujer y sube a su caballo y se va. Entonces vamos a ver cómo él está demostrando, pues, que hay cierto interés todavía por la novia, que, reitero, prima de su mujer. Y así vamos a ver cómo en una siguiente escena, tras recorrer pues un camino bastante áspero, difícil durante 2 horas, el novio y su madre llegan a la casa de la novia y el padre de la novia lo recibirá. El novio ha llegado con muchos presentes y su madre lo ha acompañado porque, como había hecho él alusión hace ya algún tiempo, quería formalizar esa relación. Entonces, el novio llega y le pide la mano a la novia, ellos ya establecen la fecha en la cual se van a casar, entonces los padres conversan entre sí. Ojalá tengan muchos hijos, sí, que compren este helado de la colina, que cultiven tal cosa, esto y el otro, etc.
Entonces el novio, quien ya acaba de formalizar esa relación, le dice a la novia, ¿estás feliz? Y la novia le dice, sí, que no hay esa emoción, se percibe que no hay esas ganas, ese interés. Entonces es momento del brindis, pero la madre del novio cuida demasiado y dice, no, no, brindis, no, mi hijo no bebe, dice, no hay brindis. Pero ya se ha pedido la mano de la novia, y bueno, la madre del novio dice, bueno, es muy tarde, es hora de retirar. Y se retiran, se van, y el padre de la novia los acompaña hasta la puerta. Y la novia se queda allí con los regalos frente a ella sin despertar emoción alguna. Entonces aparece una criada y la criada en la casa le dice, "Ah, mira tantos regalos, a ver qué cosa te han regalado aquí". Y entonces la novia le dice, deja ahí, por favor, no agarres. Pero quiero saber qué te ha... Deja, te estoy diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Tú estás agresiva? ¿Estás molesta? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿O no quieres casarte? No, no es nada de ello. Yo me casaré, dice, y procuraré hacer feliz al novio. A propósito, dice la criada, ¿escuchaste el trote de un caballo la otra noche? Le dice. Sí, un caballo. Bueno, seguramente será mi novio. A veces se levanta pues temprano, se va a las viñas, arregla sus asuntos. Y la criada le dice, no, no era tu novio. Era otra persona que estaba rondando la casa. ¿Quién podría ser? Dice la criada. Y la criada le dice, era Leonardo, yo lo vi. ¿Cómo Leonardo? Le dice. Entonces es como que la novia, al escuchar ese nombre, siente pues una gran impresión, algo que la pone nerviosa, y entonces le dice, pero ¿cómo nombras a esa persona? ¿Cómo te atreves a nombrarlo? Leonardo no tiene nada que hacer aquí. Y cuando la novia está expresando su extrañeza y su incomodidad, de pronto, ahí no muy lejos, se escucha el trote de un caballo. La criada se aproxima a la ventana y lo confirma. Es Leonardo. Y así es como termina entonces el primer acto. El segundo acto entonces nos presenta ya el día de la boda. Muy antes del amanecer era costumbre de que la novia esté pues acicalándose y arreglándose, estaba siendo peinada, mientras a lo lejos se escuchaba el cántico de los invitados, quienes se aproximaban a la casa, que despierte la novia, el día se acerca, y así los cantos. Entonces vamos a ver cómo estaba peinando, pero la novia estaba totalmente devastada. La novia estaba desanimada, parecía que no quería ni casarse. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Le dice la criada. Es el día más bonito de tu vida, es un día esplendoroso, ¿no? Es un día inolvidable. Y eso que es el día, porque imagínate cómo va a ser en la noche cuando tú estés con él, ¿no? Entonces vamos a ver cómo trataba de darle ánimos, ¿no? Entonces, tú tienes que entender, le dice la criada, el significado de una boda. Una boda no solamente son besos, abrazos, caricias, regalos, flores. Una boda también es un hombre, es una mujer, es una cama. Y ya sabes. Y así trataba de darle ánimos. Pero ella seguía así, con esa actitud. Entonces, vamos a ver cómo entre los invitados, obviamente se encontraba la prima de la novia. Y obviamente estaba su esposo, que era Leonardo. Y Leonardo decide cabalgar velozmente y se adelanta a todos los invitados, incluso al novio, y llega a la casa de la novia. Llama a la puerta, sale la criada y le dice, quiero verla, quiero hablar con ella. La criada dice, ¿cómo te atreves, Leonardo? Ella no puede atenderte, además no ha terminado de vestirse. Entonces dice, ¿y tu hijo? Leonardo ni siquiera se había acordado de su hijo. ¿Cuál hijo? Ah, sí, mi hijo no viene con su madre, pero yo me he adelantado porque necesito hablar. Entonces aparece la novia, todavía no ha terminado de arreglarse, y le dice a Leonardo, ¿a qué has venido, Leonardo? Y Leonardo le dice, ¿a qué he venido? Vengo a estar presente el día de tu boda, le dice. Y la novia le responde, así, yo también estuve presente cuando tú te casaste con mi primo. Y entonces Leonardo le responde y le dice, sí,
Y me arrepiento de ese matrimonio, porque con ese matrimonio yo quise construir un muro que separe tu vida y mi vida. Y lo que hice fue encontrar una culpa que descargaba una nueva culpa. Sí, vamos a ver cómo de pronto empiezan a discutir. Pero en esa discusión se nota pues que hay un sentimiento todavía entre ambos. Y la criada le decía, Leonardo, por favor, vete, no queremos problemas aquí. Y Leonardo le dirá, está bien, me iré, pero con una condición, ¿sí? Solo quiero que tú me respondas, y se dirige a la novia. Quiero que tú me respondas. ¿Qué he significado yo en tu vida? Y la novia se queda pues totalmente impactada porque no sabe qué responder. Nosotros sí podemos ya deducir una respuesta obvia, pero ella puede hacerlo, se le ahogan las palabras. Ya sabe muy bien que Leonardo es todo. Y entonces, así vamos a ver cómo llegan los invitados, llega el novio, y entonces la novia termina de arreglarse, y miren qué particularidad, ella empleará un vestido negro para casarse. Y el novio va con ella, se van a la iglesia, se dan el sí, y luego regresan para una pequeña ceremonia, pequeña, pero muy significativa. Entonces, el novio está allí presente, su madre le pregunta, ¿cómo te sientes, hijo mío? Feliz madre, es el día más feliz de mi vida. Mira cuánta gente ha venido. Hay gente que ni conozco, pero que está aquí presente. Conócelos, hijo mío, porque esta es tu sangre, esta es tu familia. Son tus primos que han venido de tierra adentro, son tus otros primos que han llegado del otro lado del mar. ¿Sí? Y es que la verdad tú no conocías cómo fue tu abuelo, que tú vienes por acá, por allá. Esta es tu familia, mírala. Y el novio está totalmente feliz. Pero la novia no demostraba tal felicidad. La novia estaba inquieta, nerviosa, y más aún con la presencia de Leonardo. Pero Leonardo no hacía absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Porque su mujer estaba siempre detrás de él. Y así vamos a ver entonces cómo empieza la celebración. Esta vez sí el novio empieza a tomar vino y se pone pues alegre, feliz, y le habla a una criada y le dice, ¿por qué no bailas? Y la criada dice, porque nadie más acaba de bailar, bailemos. Y baila con ella, y la criada recuerda cómo fue la boda del abuelo del novio, la boda fastuosa, en fin. Y entonces vamos a ver cómo llega un instante en el cual, en agradecimiento, la criada le dice al novio, espera, no te vayas, voy a darte algo solo para ti, le dice. Y el novio le dice, ¿cómo será? Se va y la criada llega con una bandeja con un poco de jamón y un vino añejo, toma, para que se disfrute a medianoche, le dice. Y el novio le dice, pero yo no como medianoche, le dice, por favor. Bueno, tú no comerás, le dice, pero la novia de repente sí, tú sabes que después de la luna de miel no pasan cosas, da hambre, entonces, sí, ya muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver cómo el novio, que es inexperto, el muchacho, que no sabe estas cositas, y el novio sigue feliz y alegre, ¿no? Está en copas, recordemos, y de pronto ve a la novia. La novia está sola, sin compañía, la ve de espaldas, y él pretende sorprenderla. Y entonces, muy dulcemente, la abraza por la espalda, ¿no? Pero ella reacciona de mala manera, le quita el brazo, ¡ay, quita! Le dice. Y entonces el novio le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Le dice. Y entonces la novia le responde, eras tú. ¿Cómo que eras tú? ¿Quién más va a ser? ¿Quién más te va a abrazar? Tal vez tu padre. Pero yo te he abrazado. Le dice. Y entonces, como suele ocurrir con algunas muchachitas, ¿no? La novia le dice, ay, disculpa, lo que pasa es que me siento mal, me duele la cabeza. Llévame, por favor, a la habitación. Y el novio la conduce a la habitación. Además, el novio quería ejercer ya su derecho, como están casados, quería quedarse ahí. Pero le dice, no, no, mira, ¿sabes qué? Me siento mal, después. Y bueno, se retira. Se retira el novio. Y entonces, allí aparece su madre. Y su madre le dice al novio, hijo mío, mira, ya es tarde, me tengo que retirar. Pero antes de irme, quisiera brindarte algunos consejos, ¿sí? Estos debería dártelos tu padre, pero tu padre ya no está con nosotros, ¿sí? Comprenderás esta situación. Así que escúchame bien, hijo mío. Mira, cuando tú estés a solas con ella, bésala, bésala dulcemente en los labios. Y después, muérdele esos labios, acaricia,
acaríciale el rostro y luego lánzale una bofetada, hale sentir que eres el hombre, el que domina. Así me trató tu padre. Y por eso todo esto. Y el novio, pues, lucha ávidamente ello. Y luego aparece el padre de la novia buscando a su hija. Mi hija, ¿dónde está? ¿Está por acá? Está en una habitación descansando, le dice el novio. Y el padre se va a esa habitación, pero no la encuentra. Y entonces regresa muy extrañado. ¿Cómo? Estaba ahí en su momento. ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar la novia? En esos momentos aparece la mujer de Leonardo y ella grita a viva voz que tanto Leonardo como la novia se habían escapado del lugar. Y entonces esto llena de ira a la madre del novio, quien le habla al padre de la novia. Yo sabía que esto iba a pasar, tu hija iba a ser, no, mi hija, no, sí, tu hija. Y así que entonces, a partir de este momento, en esta casa hay dos bandos, tu familia y mi familia. Y los que estén a favor de mi hijo, vayan y acompáñalo. Y ahora dirigiéndose hacia el novio, ahora tú ve, búscalos, es tu honor el que está en juego. Un caballo, dice, doy todo lo que tengo por un caballo. Y alguien por ahí ofrece un caballo y el novio se sube a ese caballo y enrumba hacia el bosque, lugar donde los amantes han procurado esconderse. Así termina el segundo acto. Y el tercer acto, entonces, nos presenta en su inicio a unos leñadores que hablaban entre sí sobre los fugitivos y sobre si acaso el novio los llegará a alcanzar. Algunos opinaban que sí y otros que no. Y a propósito, ¿dónde estaban los fugitivos? En el lado oscuro del bosque. ¿Qué estaban haciendo? Ya veremos qué estaban haciendo. Ahí vamos a ver cómo Leonardo y la novia tratan de escapar, pero Leonardo entonces dice pues a la novia que están juntos en esto. La novia le dice, vete Leonardo, no quiero que nada te pase. No, tú y yo estaremos aquí unidos. Y mientras tanto, el novio incursiona cabalgando en el bosque para encontrarse con personajes como una mendiga que en realidad es la muerte, y es ella quien conducirá al novio a ese fatal encuentro con Leonardo. Aparece también la luna llena, que le otorga, pues, de pronto un carácter mucho más interesante, porque la luna permite, pues, ese fatal encuentro. Claro, ese encuentro se detallará a partir de unas muchachas que están tejiendo y quienes afirman de que tanto Leonardo como el novio emplearon cuchillos y lucharon entre sí, victimándose al mismo tiempo. Es decir, los dos se mataron. Entonces, el cuerpo del novio será conducido a la casa de su madre. Entonces su madre ya se entera de ese desenlace fatal. Y ella misma dice, pero ¿por qué no derramo unas lágrimas? ¿Será acaso que no quise a mi hijo? No, no es por eso, dice la madre del novio. Es porque estoy esperando el momento preciso para poder llorar. Entonces, vamos a ver cómo llevan el cuerpo inerte del novio, pero detrás de todas esas personas, detrás de ese cortejo, con su vestido negro, aparece la novia. Y entonces la madre del novio en su casa, al verla, le pregunta a una vecina, esa mujer que está ahí, ¿quién es? Y la vecina se extraña, piensa que la madre se ha vuelto loca o algo así. ¿Cómo? ¿No la reconoces? Le dice. Eso, no quiero reconocerla para no clavarle mis dientes en su garganta. Víbora, así la trata. Y entonces, acá, a querer estar conmigo. Y entonces, por su culpa, mi hijo está muerto. Y la madre del novio se acerca donde la novia y le lanza una bofetada y la hace caer. Entonces cae la novia. Y la vecina le dice, tranquila, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Entonces la novia está allí. Sí, merezco esto, merezco a más. Golpéame, coge un garfio, coge una hoz, córtame el cuello, mátame. Pero tú tienes que entender una cosa. Yo era una mujer con llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poco de agua que me brindaba el alivio.
pero el otro era un río oscuro que me arrastraba. ¿Sí? Tú también te hubieses sido con él, dice. Entonces, está tan molesta la madre del novio que le recrimina, le reclama a la novia y le dice, cállate, mala mujer, porque eso eres tú, una mala mujer, una mujer que busca la cama de un hombre calentada por otra mujer. Y entonces la novia le dice, eso no, porque mi inocencia está incólume como niña recién nacida. Le dice, a mí no me interesa tu inocencia, a mí no me interesa nada de eso, mi hijo está muerto. Y la novia está ahí porque quiere llorar al lado justamente de la madre del novio. Entonces la madre del novio le dice, ¿tú quieres llorar aquí conmigo? Mira, llora si quieres en la puerta, porque en mi casa no vas a pasar. Y así veremos cómo hay un contrapunto en donde hay lamentaciones por parte de ambas, en donde también se hace referencia a cómo un pequeño objeto de metal, el cuchillo, puede causar la muerte del hombre. Y todo esto matizado por el llanto de las vecinas, que reproduce pues ese antiguo coro de la tragedia griega. Y así es como finaliza entonces Bodas de Sangre. Bien, entonces apreciemos cuál es el tema principal de esta obra. El tema principal definitivamente es el amor, ese amor apasionado y al mismo tiempo trágico. Pero también evidentemente hay otros temas como el honor, la violencia y la muerte. La obra entonces adquiere importancia porque recrea esa pugna entre el deber y el querer. La novia debe, ¿sí?, casarse y seguir, continuar las normas sociales. ¿Sí? Hay convenciones que deben respetarse, pero son los sentimientos los que se van a imponer, ¿no? El querer. Ella sigue enamorada de Leonardo. Entonces, la novia opta por su pasión y al dejar al novio va a romper esos códigos sociales. Obviamente, eso es lo que se hace perceptible en esta tragedia. Ahora, en ella, pues vamos a ver cómo esa atmósfera vinculada a la violencia se presenta desde el inicio con la alusión al cuchillo. Entonces, vamos a ver cómo el cuchillo es símbolo de la violencia y la tragicidad. Ahora, hacia el final, justamente lo mencionado, ese llanto de las vecinas recrea el lamento del coro griego trágico, ¿no? Entonces, vamos a tener en consideración estos importantes detalles. Muy bien, vamos a dejar de lado a Federico García Lorca y a Bodas de Sangre. Finalmente, ahora hablaremos acerca de la literatura hispanoamericana. Vamos a hablar de la poesía hispanoamericana contemporánea, siendo una de las obras más representativas 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entonces, aquí emerge la presencia de Pablo Neruda. Pablo Neruda es considerado uno de los fundadores de esta poesía hispanoamericana contemporánea, conjuntamente con Rubén Darío y con César Vallejo. Los poetas que posteriormente aparecerán pues, van a realizar un proceso de reformulación creativa y de búsqueda estética, es decir, cada uno de ellos desarrollará un estilo muy particular. Pablo Neruda, que es uno de los fundadores de esta poesía hispanoamericana contemporánea, nació en El Parral, en Chile, en 1904. Él, a lo largo de su vida, ejerció una interesante trayectoria diplomática que lo condujo a desempeñarse como cónsul de Chile en lugares muy alejados, ¿no? Como por ejemplo Ceilán, Sri Lanka, Java, Singapur, por mencionar algunos de esos lugares. También desempeñó esa misma función en México, en fin. Entonces vamos a ver cómo con el paso del tiempo llegó a ser senador de su país, propuesto para él pues, llegar a la presidencia de Chile,
pero desistió para apoyar la candidatura de Salvador Allende. Importante sería destacar en él, pues, esa incursión dentro del ámbito político con su defensa hacia la ideología comunista, ¿no? Lo que trajo como consecuencia que sea perseguido, que viva exiliado en algunos casos. Y bueno, vamos a destacar este aspecto de orden político. En cuanto a los amoríos que tuvo Neruda, podríamos hablar de María Antonieta Hagenard, destaca también Delia del Carril y Matilde Urruy. Importante sería mencionar que Neruda obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971. Y bueno, poco antes de que la dictadura de Pinochet se imponga, bueno, lamentablemente, pues él dejó de existir, víctima de un cáncer a la próstata. Neruda nos ha otorgado una serie de importantes obras, poemarios como Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, El hondero entusiasta, Residencia en la tierra, Tercera residencia, Canto general, Odas elementales, Los versos del capitán, Nuevas odas elementales, Extravagario, Memorial de Isla Negra, 100 sonetos de amor, etcétera, etcétera. También nos ha otorgado un par de libros de memorias, cuyos títulos son los siguientes: Confieso que he vivido y Para nacer he nacido. Dentro de lo que significaría pues esa producción lírica, destaca 20 poemas de amor y una canción desesperada. Publicación que data del año 1924. Este poemario pertenece al periodo de iniciación de su obra poética. La poesía de Neruda ha sido tan variada que se aprecia en él el desarrollo de 4 periodos, ¿no? Así se agrupa pues su producción lírica. El periodo de iniciación es el primero de ellos. Le siguen periodo de la poesía residenciaria, periodo de plenitud épica y periodo de poeta profesional. Bueno, a nosotros nos interesa el periodo de iniciación, ya que en este periodo de iniciación se aprecia todavía la influencia de la lírica modernista, pero al mismo tiempo también se hace perceptible la asimilación de elementos vanguardistas. Y todo ello se desarrolla bajo el tono neorromántico propio de la época. Entonces, vamos a ver cómo el tema preponderante que desarrolla pues, este periodo de iniciación es el tema del amor. A través de su poesía, Neruda nos ofrece imágenes del mundo de la naturaleza, básicamente. Sobre 20 poemas de amor, podríamos decir que es uno de los libros más importantes de la poesía amorosa de habla castellana. Entonces, podríamos acaso leer ese muy conocido poema 15, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca, ¿no? En fin. O podríamos leer pues, el poema 1. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra, ¿no? Continúa el poema, ¿no? O el poema 20, que es muy conocido, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y ella a veces también me quiso. Pero vamos a dejar de lado esto porque vamos a centrar nuestra atención en el tema principal que aborda el poemario, y esto lo hago rápido ya que nos queda poco tiempo. El tema principal es el amor asociado a la lejanía y al fracaso de la comunicación. Todo ello está vinculado con el mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hay otros temas que complementan este tema principal, ¿no? La melancolía,
la mujer como imagen de la naturaleza, el paisaje asociado al amor y sobre todo la plenitud en la contemplación del ser amado. Ahora, estilísticamente, vamos a ver cómo en el poemario hay algunos poemas que respetan la métrica tradicional, pero en la mayoría de casos se aprecia el empleo del verso libre. También vamos a constatar la presencia de elementos neorrománticos. Y dentro de esos elementos neorrománticos, miren cuán importante ha de ser la naturaleza. Porque la naturaleza equivale a la mujer. Las comparaciones entre el cuerpo de la fémina y los elementos naturales se hacen perceptibles, pero al mismo tiempo la naturaleza revela los estados de ánimo del poeta. Si el poeta se siente triste, si el poeta se siente melancólico, si el poeta pues, está desanimado, todo ello se relaciona con las olas del mar, con el vuelo de las aves, con el viento. Sí, es lo que vamos a poder apreciar. El poemario se caracteriza porque plantea la idea de complementariedad entre el poeta y la amada. El poeta y la amada forman un todo. El poeta no existe sin la presencia de la amada y viceversa. Y además, nosotros hemos mencionado hace un momento que constantemente se hace referencia al cuerpo de la mujer. El cuerpo precisamente se ha de convertir en un espacio privilegiado en el cual se pueden restablecer los vínculos perdidos entre el hombre y la naturaleza. Estos son detalles que debemos tener en cuenta con respecto pues a 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bien, dicho todo esto, vamos ahora a continuación a procurar responder las preguntas planteadas para esta presente semana. Así que, a ver, por ejemplo, en la pregunta número 1, tópicos renacentistas. Establezcamos la verdad o falsedad de los enunciados. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, con mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Entonces, enunciado 1, el paisaje natural referenciado se muestra bello y equilibrado. ¿Es verdadero o es falso? Sí, se muestra equilibrado el paisaje natural, ladera, huerto, bello fruto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto, muy bien, excelente. Gracias, Miguel. Enunciado 2, la expresión libre de amor alude al amor no correspondido. ¿Hace referencia a ello? ¿O hace alusión a la vida sin complicaciones? Enunciado 2. Libre de amor. Falso en este caso, ¿verdad? Enunciado 3. El tópico del Carpe Diem propone el goce de la vida campestre. El Carpe Diem exigía el goce de la juventud y de la belleza, ¿se acuerdan? No de la vida campestre. Por lo tanto, entonces vamos a considerarlo como falso. Y el enunciado 4, los primeros versos exaltan la vida apacible propia del pastor. Entonces, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien, libre de celo, de odio, de esperanza. O sea, la vida tranquila, ¿no? Entonces, sí, verdadero en este caso. Clave C para la pregunta número 1. A ver, pregunta número 6. Esto tiene que ver con la vanguardia. El movimiento vanguardista significó un momento de ruptura con el arte anterior. Entre sus características se encuentra el empleo de la metáfora para imitar la realidad, la importancia del inconsciente o mundo onírico, la experimentación mediante la métrica clásica,
el rechazo a la razón y a las imágenes novedosas. ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta 6? ¿El empleo de la metáfora para imitar la realidad o para deformarla? Pues vamos descartando la clave A. La importancia del inconsciente, ¿no? Claro, la escritura onírica es automatismo psíquico puro, ¿no? Seguir el dictado del inconsciente. ¿Sí? Puede dar esa trascendencia. La experimentación mediante la métrica clásica, ¿no? La experimentación implica justamente utilizar, pues, un lenguaje pues, transgresor, distinto, incorporación de neologismos, etcétera, y el rechazo a la razón y a las imágenes novedosas, ¿no? Por el contrario, opta por imágenes novedosas. Alternativa B para la pregunta, entonces, número 6. Jovencitos, les otorgo aquí las claves respectivas para la presente semana, para los ejercicios propuestos, y eso sería todo por el día de hoy. Gracias por la atención prestada, y bueno, ya conmigo será hasta la siguiente semana. Muchísimas gracias. Bueno, reitero mi agradecimiento y bueno, nos veremos dentro de 7 días. Repasen, por favor, ¿sí? Tengan en cuenta todos estos temas nuevos que estamos trabajando, que estamos desarrollando. Cuídense, ¿sí? Ya nos estamos viendo. Chao.